Gracias, Vanessa. Buen día para todos. Muchas gracias por su asistencia. Me presento, mi nombre es Jason Maldonado. Estoy vinculado a la compañía hace aproximadamente 6 años. Pertenezco al área de control de calidad y hoy los voy a acompañar en estos dos temas que tenemos, que son backup y generación de alertas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a verificar hoy en el sistema, digamos, de cara ya a la manipulación del sistema, las opciones y que nos competen para estos dos temas. Que es importante, digamos, el eje de la conferencia hoy va a ser digamos, la información, ¿sí? El respaldo de la información y también utilizar la información que tiene nuestro sistema para nuestro beneficio. Entonces, vamos a dar ya a las 10:35 de la mañana, casi unos 5 minutos mientras las personas ingresaron, y vamos a comenzar con el primer tema del día de hoy. Como lo comentaba Vanessa, las preguntas las podemos hacer al finalizar. Si quieren las pueden ir dejando el chat y las vamos a ir teniendo presentes para que no se nos quede ninguna pendiente. Bueno, vamos a verificar dentro de estos dos temas de hoy cuáles son los tipos de respaldo que tenemos en nuestro sistema y cuáles son las generaciones de alerta que podemos tener. Entonces, tenemos en la generación de alertas dos tipos generales. Son alertas fijas en el sistema. Seguramente ustedes ya las han podido ver. Algunas nos muestran información al ingresar al módulo de manera fija, ya por defecto en el sistema, y otras en las que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son las alertas parametrizables, ¿sí? Digo que cada compañía puede tener un criterio que le aplique exclusivamente y, haciendo uso de la información y conociendo el sistema principalmente, puede personalizar alguna información para que se muestre en alguna frecuencia que se necesite. Entonces, vamos a hablar de los tipos de respaldo en Factory y algunas de sus recomendaciones, y vamos a verlo en el sistema. Entonces, iniciamos por los respaldos del usuario. Entonces, aquí tenemos para la opción de usuarios en el sistema. Entonces, vamos a ir ingresando al sistema y vamos a ingresar a cualquier módulo, el cual, digamos que el menú es el mismo para todos los módulos. En el sistema modular siempre vamos a encontrar en el menú de utilidades, en el menú de sistema, perdón, hacer y restaurar copias. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de respaldo que debemos asegurar en el sistema? Las copias de respaldo eh, de trazabilidad. Cuando leemos la bitácora en el manual de usuario, hay ciertas pautas que debemos seguir para hacer procesos específicos. Normalmente en los días de cierre del sistema, debemos generar una copia de seguridad antes de hacer una modificación al sistema importante. ¿Con cuál fin? Si el sistema tuvo una eventualidad, es decir, puede ser una falta en el suministro eléctrico o un dato que iba mal diligenciado, poder devolver esa copia de seguridad y hacer la información. No es digamos que no es lo más recomendable en el sistema acudir a las copias de seguridad, pero sí lo que sí es recomendable es tenerla, porque en cualquier momento puede tener un incidente el sistema. Ahora, estas copias en el manual de usuario normalmente se sugieren hacer específicamente en ciertos procesos, pero si el usuario determina que en su actividad hay un día específico, por poner ejemplo, un día de movimiento de mucho inventario, y él quiere respaldar esa información, lo puede hacer, ya que el sistema pues no le va a poner impedimento y tiene, digamos, él no tiene un límite en la capacidad de guardar las copias de seguridad. Entonces, eso es importante. ¿Qué hay que tener en cuenta en este tipo de backups? ¿Quién es el responsable? El usuario. ¿Quién manipula el módulo? ¿Por qué es el responsable? Porque realmente quien conoce qué movimientos o qué información tiene el sistema en un momento determinado. Ahorita vamos a ver el próximo acá, pero en este perfil de respaldo se sugiere que el usuario contemple temas de cambios, como por ejemplo, se hacen cambios a los archivos del sistema, como pueden ser formatos, bien sean facturas, movimientos, documentos. Si ese tipo de información cambia, entonces es preferible hacer un backup previo, por ponernos en contexto.
el usuario va a crear un nuevo tipo de facturación. Y para este tipo de factura desea cambiar alguna información o incluso el logotipo del reporte, que se sugiere hacer un backup previo. ¿Con qué fin? Si el formato llega a dañarse en la manipulación, es posible devolverse y partir nuevamente de cero o recuperarlo. Pero si tenemos un formato al cual no se le hizo respaldo, pues tendríamos que tomar los formatos por defecto del sistema, ya perderíamos la personalización que se le haya hecho a algún reporte y tendríamos que hacerlo manualmente. Entonces, vamos a hacer una copia de usuario y vamos a ver qué componentes tiene y por qué es importante hacerlas para el sistema. Entonces, vamos a decir copia de respaldo, este caso de activos. Y una recomendación es que siempre tenga un nombre representativo. Es decir, si la copia corresponde a antes de hacer un cierre, colocar el nombre antes de cierre, porque puede suceder que se almacenan varias copias y después de que se necesita para algún evento restaurar alguna, por el nombre es difícil identificarlo. Si se tienen las copias bien nombradas, va a ser mucho más fácil la tarea de inspección y verificar cuál es la copia que nos conviene revisar o restaurar. Entonces el proceso se hace en dos pasos. Aquí el sistema ejecuta dos procesos, aunque es un mismo botón. Cuando nosotros le decimos ejecutar, el sistema hace dos tipos de respaldo. Uno, toma una copia de seguridad de la base de datos, es digamos que lo más crítico en el sistema, lo más importante en el sistema, porque es lo que tiene la información con más movimiento, y también va a ir al directorio del módulo y va a tomar los archivos de configuración del sistema. Entonces ahí es donde vamos a incluir lo que les mencionaba, eh, la fecha de proceso del sistema en muchos módulos, las imágenes, si es que se tienen guardadas en este directorio, las imágenes que se vinculan a los reportes en sí. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, en el sistema me dice que el backup ha finalizado y me muestra el nombre. Si yo hiciera una copia, el sistema me va a ir acumulando las copias a medida que yo genere más. Esta ventana puede tener una interfaz diferente. De pronto, si ustedes no están familiarizados con esta interfaz, puede ser porque su servidor no está en una nube con Factory, o sea, una nube de sistemas productivos en arriendo o en hosting, y la interfaz varía ligeramente, pero el proceso es el mismo. Aquí le podemos dar finalizar y terminar. Es decir, en el módulo de activos fijos acabamos de crear una copia y la podemos verificar. Entonces vamos a ir a verificar esta copia y en el directorio de Factory siempre el sistema nos va a dejar dos archivos, aunque como les comentaba es el mismo proceso, nosotros debemos ejecutar un solo proceso que es correr la copia de seguridad y en el sistema voy a tener dos archivos, el sistema lo va a generar automáticamente. Entonces aquí vamos a verificar en activos fijos. Ustedes se dan cuenta por fecha de modificación, el que acabamos de realizar es este. Pero porque tenemos dos archivos. Algunos ya conocen muy bien la estructura del sistema, otros esperamos que la vayan conociendo porque es muy importante saber en dónde está la información del respaldo. En la copia que hicimos, si ustedes se dan cuenta, yo ingreso aquí a consultar cuáles copias tengo elaboradas. Él me va a mostrar un solo registro, el cual tiene una terminación en formato .zip. Cuando yo voy al directorio en Windows, realmente veo dos archivos, pero están nombrados de la misma manera. ¿Qué sucede? El sistema digamos, en la interfaz nos va a mostrar el archivo .zip, pero él va a buscar automáticamente un archivo que tenga el mismo nombre que corresponde a la copia de la base de datos. Por eso es muy importante, con alguna frecuencia, que verifiquemos en el directorio donde se está haciendo la copia de seguridad, que aquí nos muestra cuál es el directorio que está tomando el sistema. Vayamos y verifiquemos que las copias están quedando completas, es decir, uno, que tenga coherencia la información. Si yo tengo una base de datos grande, en tamaño voy a tener un archivo importante. Es un signo de alarma donde el tamaño varíe mucho, es decir, venimos trabajando con un módulo que pesa, en este caso, 12 megas, y el siguiente de acá me pesó
100 megas. Entonces ahí, 1 mega. Entonces ahí si vemos que la base de datos cambió drásticamente de tamaño, ahí es un signo de alarma. O si se redujo el tamaño, no es normal, a no ser que se haya hecho una depuración de información en el sistema. De lo contrario, no tendría razón de ser que la copia tenga un menor tamaño que las anteriores. Entonces, eso es un signo para verificar aquí. Y en la carpeta del comprimido, esta sí puede variar en tamaño de acuerdo a las depuraciones, porque estos son archivos del sistema. Entonces, digamos, en la arquitectura del sistema, vamos a tener aquí la copia de la base de datos y aquí los archivos de configuración. Que si damos un vistazo, vamos a ver qué tipos de archivos tenemos. Entonces vamos a tener archivos de reportes, es decir, los reportes que modificamos en el sistema, o si tenemos plantillas por defecto en el sistema, las tenemos acá. Y en el ejemplo que poníamos, entonces si vamos a modificar algún reporte, lo ideal es hacer este tipo de copia para que aquí me quede la copia antes de hacer la modificación. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo voy a modificar, miremos en el sistema, un cambio de formatos, en sistema y cambio de formatos. Entonces yo aquí tengo todos los formatos que generan reportes en el módulo en curso, en este caso activos fijos, y si yo quisiera modificar por lo menos este reporte de entradas, entonces aquí voy a tener una interfaz. Sucede que yo quiero cambiar el logo, actualizamos el logo, algunos datos del reporte, entonces que genere un backup previo. ¿Para qué? La idea es que cuando yo haga la modificación pueda respaldarlo. Y si el reporte quedó mal modificado, pueda devolverme la copia de seguridad, lo restauramos y no hay problema. Voy a ver nuevamente digamos, la misma estructura que tenía previamente el reporte. Esa es la importancia de un backup de usuario en el sistema. ¿Listo? Y como les mencionaba, entonces, en el manual de usuario, se dan cuenta, en algunos procesos críticos, como los cierres, habrá un paso a paso de procesos y dentro de esos procesos se va a sugerir la copia previa antes de hacer un proceso importante. Bien, ahora vamos a ver las las copias externas. Es decir, aquí dejamos la responsabilidad, hasta ahora hemos visto la responsabilidad que tiene el usuario del sistema, debido a que es la persona que tiene el criterio de cuándo se graba la información. ¿Qué sucede con los respaldos adicionales o externos? Nosotros, como operadores del sistema, debemos verificar que hay varios perfiles. La persona quien graba la información, que está en el día a día, pues es responsable hasta ahí porque ya no tiene mayor responsabilidad sobre dónde está el almacenamiento, sobre los equipos o dispositivos que alojan el programa. Sin embargo, el área de tecnología debe verificar esta parte. Entonces, el respaldo externo debe también contemplar una copia al sistema operativo y una copia externa al sistema completo desde afuera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí una ruta por defecto que a los usuarios les sugiere el sistema, pero ¿qué puede suceder también? Estas son copias importantes para procesos dentro del sistema. Necesito restaurar un formato, acudo a la copia que hice. Necesito revisar una información, acudo a la copia que hizo el usuario. Necesito grabar un dato o un valor que quedó mal, estas copias son importantes. Pero ¿qué sucede cuando ya no son a nivel de datos, sino a nivel de riesgo del sistema? ¿Qué sucede si no es que se dañó un formato, sino tengo una falla física en el disco duro del dispositivo, o tuve una caída del servidor o algún recurso, o tuve alguna pérdida de información por virus o ransomware? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ya estamos hablando de una recuperación del sistema, que aunque sí podrían servirnos las copias de un usuario, cabe la posibilidad de que el usuario no haga copia en todos los módulos, o tenemos diferentes usuarios y las copias no estén sincronizadas. Entonces, ¿qué sucede? Por poner ejemplo centralizado. Si hablamos del módulo de facturación e inventarios, el responsable de facturación es distinto al de inventarios, vamos a suponer este caso, y el usuario de facturación hizo una copia el lunes y el de facturación hizo una copia el martes. Entonces, si algún incidente llega a suceder, tenemos las copias que hicieron los usuarios, pero las copias no están sincronizadas, no tienen la misma información. Es posible que en una hayan facturas y el descargue estuvo en una copia que no se hizo. Entonces,
Aquí es donde hay gran responsabilidad del área de tecnología o sistemas, porque debemos garantizar que la copia de Factory tenga una metodología donde a nivel externo, fuera del sistema, se pueda copiar estos archivos para que atiendan una emergencia más adelante. Entonces, ¿qué es importante conocer del sistema? Como usted ya lo vieron en el paso anterior, nosotros vamos a necesitar dos archivos para hacer una restauración. Dos archivos por cada módulo. Es lo más importante. Si se puede rescatar todo el directorio de la empresa, es viable, pero lo más crítico que nosotros debemos respaldar es el directorio completo. Entonces, a nivel de sistemas, ¿qué debo tener en cuenta? Ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un directorio tradicional de Factory, tenemos una carpeta con sus subdirectorios y ejecutables, y tenemos un directorio que empieza con el prefijo EMP. En la mayoría de los casos de ustedes encontrarán un prefijo MP001, que es normalmente la empresa principal, y en algunos casos encontrarán el MP002 para empresas de pruebas o sucursales o empresas o filiales secundarias. Y cada directorio que tenga este prefijo va a pertenecer a una compañía. Entonces es muy importante restaurar sobre todo este directorio. Ahora, dentro de este directorio habrán subdirectorios importantes y empezarán con el prefijo o el nombre representativo de cada módulo. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces aquí, ¿qué es lo más crítico que yo debo respaldar dentro de este directorio? Todos los módulos que tiene el sistema, porque aquí es donde tengo los archivos de configuración. Pero cabe resaltar que aquí, aunque tengo archivos de configuración, no tengo la información del sistema, los movimientos, porque esos se están guardando en una base de datos, que como algunos de ustedes sabrán, nuestro sistema utiliza bases de datos en SQL Server. Entonces aquí tenemos son archivos de configuración que también son muy importantes rescatar. Aquí tenemos, como lo mencionábamos, reportes, fechas de proceso, archivos que necesita el sistema para tener su coherencia y poder operar. Entonces, si damos un vistazo, es el mismo sitio que habíamos abierto, tienen sus archivos de reportes, sus archivos de configuración, pero no tienen la información que graba un usuario de en el sistema. Entonces, ¿qué va a hacer la persona encargada de generar este tipo de respaldos? Deben, en su política de respaldos deben tener una periodicidad, es decir, vamos a definir en qué momento se hace copias automáticas, no manuales de usuarios, sino unas copias automáticas según la operación de la compañía. Normalmente se sugiere que se haga en la noche donde los usuarios no están trabajando por el tema de que los archivos ya están sin uso y quedan dentro de la copia. Cuando tenemos archivos en uso, el sistema puede ser que no lo tome y también puede ser que interrumpa el backup completo. Entonces, si tenemos algún archivo abierto, nos puede dañar toda la copia de seguridad y corresponde a esta parte del sistema, a los archivos de configuración. Entonces, cuando nosotros tengamos presente que queremos restaurar este directorio, debemos tener muy claro que aquí no se encuentran las bases de datos. Aquí podemos encontrar una carpeta que se llama Backup y en alguna de sus compañías, si tienen el servidor on-premise, cada uno tiene su servidor en sitio, vamos a encontrar en esta carpeta las copias que hacen los usuarios. Pero hay que tener muy presente que aunque hay copias de seguridad, son copias de usuario, no hay una garantía de que las copias sean frecuentes o que tengan alguna frecuencia estricta. También que es importante que cuando guardamos toda la carpeta, es decir, algunas compañías tienen claro que aquí solamente se guardan archivos de configuración y que las bases de datos del sistema no se incluyen en la carpeta de Factory, porque es importante mencionarlo, porque podemos caer en el error o en la confusión de que respaldando toda la carpeta de Factory, lo que nosotros denominamos Factory, que en alguno de ustedes, digamos, cuando tienen el servidor, el directorio puede ser con este nombre, normalmente le ponen cFactory, digamos aquí en nuestra compañía, para este ejemplo se llama demo, pero en sus servidores seguramente se llama factory este directorio, y no podemos caer en el error que respaldando esa carpeta ya tenemos una copia segura del sistema. Y no, aquí tenemos casi que la mitad solamente, lo que le corresponde a los archivos de configuración. Las bases de datos van a estar en otro directorio que Windows tiene configurado al momento de instalar
el servicio de bases de datos. Entonces es importante tener en cuenta que aquí, aunque yo respalde la carpeta que se llame Factory, voy a tener una partecita, pero no voy a tener todo el archivo completo. ¿Qué me hace falta? Como ustedes lo vieron, cuando el usuario generó la copia, se le generaron dos archivos. Entonces, para hacer el símil, vamos a tener acá que si yo respaldara la carpetica de Factory, solo voy a tener esta parte del sistema, que es importante también respaldar la copia de base de datos. ¿Y cómo lo hago de manera automática? Hay varias maneras. Hay servicios de terceros, programas de terceros que hacen las copias automáticas. Me puedo apoyar un archivo por lotes, que lo vamos a ver aquí más, lo vamos a ver en este momento aquí, que son archivos que usa el sistema Windows sin, digamos, necesitar algún programa. O lo puedo correr si mi versión de SQL Server es licenciada. Yo lo puedo correr directamente en el SQL, lo puedo programar. Con eso el sistema ya tiene una frecuencia ahí mismo. Entonces, en esto depende de la versión que tengamos en el sistema. Vamos a hacer una verificación de las licencias. Entonces, si ustedes quieren saber qué edición de SQL tienen para poder iniciar el proceso, entonces aquí vamos a tener esta consulta en el motor de SQL. Y aquí nos va a decir qué edición tenemos. Entonces acá nos hace referencia a una edición estándar. Cuando es una edición estándar, quiere decir que adquirí una licencia con Microsoft y el sistema, al estar licenciado, me da ciertas funcionalidades adicionales. Por aquí vamos a encontrar un agente de SQL Server al cual yo le puedo configurar trabajos. Y aquí yo le puedo generar una copia de seguridad. Entonces puedo generar un script que me haga una copia cada cierto tiempo y yo puedo programar esa copia con algún criterio. Como les mencionaba, pues lo normal es que sea diario y que sea alguna hora en la que los usuarios están fuera del sistema. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay una descripción, aunque la tarea aquí está deshabilitada, en un escenario real, pues este sería la programación. Aquí nos indica que es diario a las 9 de la noche, si está habilitado, y aquí nos da una descripción. Sucede a las 9 de la noche cada día. Y acá nosotros en los pasos le podemos indicar qué es lo que debe respaldar. Entonces, pues aquí hay que verificar que la consulta corresponda a nuestra necesidad. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Entonces, como yo les decía, vamos primero a respaldar el directorio de Factory, que es la mitad de lo que necesita Factory para funcionar. ¿Listo? Solamente archivos de configuración. Para recordar, ¿qué necesito respaldar? Dentro del directorio principal, necesito respaldar lo que empiece por EMP. ¿Sí? Si yo sé que tengo empresas de prueba, pues ya a mi criterio posiblemente le digo, no, la MP2, la MP3 o más no las va a respaldar. Va a respaldar la 1, que es normalmente en la mayoría de escenarios donde está el sistema. O si usted dice, no, es que tenemos dos empresas, la empresa 2 sí corresponde a otra empresa en producción, entonces también es importante hacer ese mismo paso para la otra empresa. Entonces yo voy a tomar aquí un sistema. Podemos hacer de varias maneras. Podemos tomar todo el directorio y lo copiamos, pero hay que tener en cuenta que esto implica mayor capacidad de almacenamiento, mayores dificultades en el momento de depurar o de encontrar la información y mayor riesgo de que el backup encuentre un archivo abierto y no se pueda ejecutar de manera correcta. ¿Qué se sugiere hacer? Incluir realmente los directorios que vamos a respaldar. Entonces, dentro de este directorio, ¿qué me interesa a mí? Los archivos de configuración y cada carpeta que empiece por su nombre correspondiente. Todos estos archivos o estas carpetas son las que a mí más me interesan. Los otros archivos los podemos, digamos, conseguir de una instalación, digamos, no son exclusivos de cada compañía. Pero acá sí está una personalización importante porque aquí están fechas de configuración y demás. Aquí este es muy importante de restaurar. Entonces, a manera de ejemplo, aquí tenemos un documento o un archivo por lotes, un programa por lotes, que va a ser la copia de seguridad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué puedo hacer y qué sugerir? Vamos a tener una unidad externa, aquí vamos a simularla con este acceso. Entonces vamos a decir que esto es una unidad en otro servidor o una unidad de red en alguna NAS o un dispositivo de almacenamiento extraíble. Entonces,
aquí va a llegar la copia. Entonces definimos la carpeta y cuando yo esté programando la copia de seguridad, entonces le voy a decir, le voy a indicar a dónde debe ir esa copia. Entonces aquí, para verificar el programa, digamos, entonces aquí tenemos una tarea ya previamente configurada. Y esto, como les repito, entonces ya no es responsabilidad del usuario directo de Factory, sino del personal de tecnología, de personal de tecnología de la empresa. Entonces aquí básicamente vamos a tener un origen, es decir, mire, vamos a tomar la copia del directorio que nos interesa. Como les mencionaba, aquí en este caso tenemos nuestra empresa en este directorio, es MP003, que en el lugar de ustedes, pues, seguramente en muchos será la empresa 1. Vamos a tener un origen, vamos a tener unos directorios temporales para que él haga una copia, para que pueda hacer una compresión del sistema, y después lo que nos interesa es a dónde va a dejar esta copia de seguridad. Entonces, aquí yo previamente, digamos que se ha ajustado la tarea para que excluya ciertos archivos, no me interesa posiblemente, ya ustedes lo definen a criterio, si van a excluir archivos de documentos, PDFs, Excel, si es importante o no para el respaldo, pero sí los archivos que tengan otro tipo de extensiones que sean propios de Factory, importante incluirlos, archivos red, .mem, .ftp, porque son la configuración del sistema. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un origen, vamos a hacer el proceso y vamos a verificar que aquí en el destino se me genere la copia y vamos a ver qué fue lo que respaldó el sistema. Entonces aquí vamos a verificar con este proceso el respaldo. Aquí esta es la carpeta que tengo para símil de una unidad externa donde se supone que vamos a guardar la información. Entonces aquí le voy a decir al sistema, mire, del directorio de mi empresa, que es MP, en este caso 003, vaya barriendo cada carpeta de cada módulo y cópieme eso, que es lo que yo necesito. Vaya al módulo de activos fijos y cópieme su contenido y sigan adelante con esos directorios que son los que a mí me interesan. Mientras este proceso corre, entonces aquí vamos teniendo presente que esta parte del sistema está copiando de su directorio principal, es decir, aquí no va a tener en cuenta bases de datos, porque las bases de datos, y perdón si soy reiterativo, pero es para tenerlo presente y que respaldemos lo que realmente se necesita, es, aquí no hay bases de datos, en la carpeta de Factory no vamos a encontrar las bases de datos automáticamente. O sea, la información no queda aquí en la carpeta. La información está en la ruta que le definimos en el momento de la instalación al sistema de gestor de base de datos. Entonces, yo debo incluir esa información también. ¿Cómo la incluyo? Entonces yo puedo decir, mire, si yo tengo aquí una unidad externa o una unidad dedicada que me va a guardar a mí mis copias, aquí va a llegar una partecita, que es la que ya estamos creando, que es la parte de configuración del sistema, lo que ya mencionamos, fechas de proceso, lo que está dentro de cada directorio de cada módulo. Pero entonces puedo usar también esta ruta para crear mi copia de seguridad de respaldos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí, como ya hemos visto, si la edición es estándar, yo puedo crear la tarea aquí directamente en el agente y le puedo decir su programación. ¿Cómo generamos la consulta? Entonces, aquí hay que definir previamente qué bases de datos se van a respaldar. Entonces, yo lo voy a hacer al sistema. Una consulta para hacer copias de seguridad. Y aquí me va explicando qué contiene cada parte. Entonces, me dice, primero se utiliza, bueno, aquí se definen las variables y aquí realmente lo que podemos editar es esta sección. Aquí le vamos a decir en dónde va a dejar dónde va a dejar la copia de seguridad. Entonces, para mí, esta copia de seguridad, esta unidad que estamos trabajando acá, le voy a decir que esto corresponde a, dependiendo de la perspectiva de la base de datos. Ya que yo le voy a decir que esta es la carpeta de respaldo demo. Aquí yo edito dependiendo de lo que necesite, entonces en este caso voy a respaldar las bases de datos que empiecen por 3, que es el nombre de mi empresa. Si ustedes tienen otro nombre, pues ahí lo pueden modificar.
Ya entonces definir ruta, el nombre de la base de datos que quiero verificar y acá en esta sección entonces yo miro si quiero un backup con el solo nombre, o sea, es decir, el mismo nombre de la base de datos o quiero concatenarle también la fecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo estas dos opciones. Aquí está comentado esta línea, que es la que me genera el nombre solamente de la base de datos. Y acá esta línea es la que vamos a usar en este caso, que nos va a agregar la fecha. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas líneas, solamente que una tiene en cuenta añadirle el año, el mes y el día y la hora. Entonces aquí intentamos correr este proceso, vamos a decir ejecutar, acá, y debo verificar que ruta, la ruta donde voy a guardar la información sea una en la cual yo tenga permisos de grabar información. Entonces acá vamos a decirle que en F, Ingeniero, si estás hablando, no te estamos escuchando. ok, listo. No, yo creo que estaba esperando que el Ok. sistema fuera a empezar a generar las copias de seguridad. Entonces, listo. Aquí, bueno, tuve un error previamente porque la ruta no tenía acceso a la ruta que intenté usar, pero acá, bueno, ya corrigiendo y verificando que se hacen permisos que acá, decía, aquí debemos verificar que la entidad de motor de base de datos de SQL Server tenga permiso de escribir en esa carpeta. Las otras no existían, entonces por eso el sistema no lo encontraba. Y acá entonces tenemos eso. Si ustedes se dan cuenta que tenemos acá todas las bases de datos que tiene el sistema, entonces aquí, pues en nuestro caso, al ser una empresa de demostraciones, pues contempla todos los módulos. Entonces aquí tenemos 20 bases de datos copiadas. Esta es una parte del sistema. ¿Y cuál es la parte complementaria? El directorio que habíamos empezado a generar antes de este proceso. Entonces, ¿qué respaldamos acá? Si ustedes se dan cuenta, lo que empezaba, lo que les mencioné, era que íbamos a verificar. Entonces, en la copia de seguridad que se generó, entonces aquí está el contenido. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Vino a la carpeta y, si se dan cuenta, me copió todo esto. ¿Sí? Entonces, él fue el sistema, mire, dentro de la copia dentro del directorio de MP03, hay respaldo de todo. Seguramente hay algunos archivos que no quedan incluidos, pero como les comento, los más importantes de respaldar son los directorios que tienen un nombre del módulo. Entonces, activos fijos, control de calidad, compras, y etcétera. Porque en esos respaldos es donde va a tener la información, el proceso. Esto atiende una emergencia ante desastres, ante emergencia, simplemente. ¿Por qué? Porque yo teniendo esto, ya tengo los dos componentes principales de Factory, lo demás lo puedo configurar. Voy a solicitar una asistencia, si es que llega a suceder el caso, asistencia a la call center en Factory. Dice, mire, tuve un incidente con el servidor, pero nosotros sacamos una copia diaria de bases de datos y de su programa. ¿Qué nos conectamos a hacer nosotros? Hacemos una instalación ligera porque necesitamos instalar nuevamente las librerías del programa, pero ustedes ya tienen el respaldo de la información, las bases de datos y los archivos de configuración. Entonces nosotros instalamos el programa y tomamos la copia que ustedes nos suministren. Entonces, mire, como tiene la copia completa, entonces aquí están todos estos módulos, los vamos a restaurar y aquí también vamos a sacar la configuración del programa. Entonces aquí tenemos las dos partes más importantes del sistema. Con esto garantizamos que el sistema pueda estar operativo nuevamente. Y estas copias, si ustedes las tienen digamos, a nivel diario, pues en una eventualidad que puede suceder, pues se va a minimizar demasiado la pérdida de información. Normalmente los sistemas se hacen en copias de seguridad por la noche, pero como les menciono, ya depende de cada operación de la compañía. Si es una empresa que trabaja 24/7, pues deben definir un proceso especial con los usuarios. Es decir, mire, a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana, sí o sí deben salir del sistema 10 o 15 minutos porque vamos a hacer una copia de seguridad a esa hora. Entonces, ahí se implementan nuevos mecanismos.
forzamos a que los usuarios salgan, o ya los usuarios saben y cierran el sistema, o la persona que va a hacer el proceso y vigilancia tiene permisos de cerrar las sesiones automáticamente o de forma forzada. Entonces, son estrategias que se pueden implementar en esos casos, pero siempre es muy importante que se garantice con alguna frecuencia esta información, la parte de bases de datos y la parte de configuración del programa. Que no nos confiemos de que respaldando solamente la carpeta de Factory tengo la información, porque aquí tengo la información, la configuración como estaban los fijos que movimos, porque aquí es la configuración del sistema. Aquí el sistema va a decir, ah, mire, como restauro esta información, aquí podemos saber que el módulo de activos fijos estaba en la fecha de proceso de agosto y que tenía estas imágenes en los reportes, y estos son los reportes del sistema, pero no va a tener la información. Entonces, por eso debe ir acompañado siempre de la base de datos, identificar dónde se hizo la instalación del SQL Server y de ahí tomar esa ruta para garantizar que estamos haciendo un backup completo, ¿sí? Porque ha llegado a suceder, digamos, empresas que no tienen un equipo de tecnología sólido o no, tienen o no se interesan mucho en la parte de la estructura del programa, entonces ellos tienen la tranquilidad de que respaldando solo la carpeta de Factory, vamos a poder acceder a la información ante una falla, y no, porque las bases de datos no están en el directorio de Factory. Hay un directorio especial para esas bases de datos que se define en el momento de la instalación. Perdón, ¿ustedes me escuchan? Sí, Sí, ingeniero, te escuchamos bien. Gracias, bueno, sí, perdí, creo que el servidor tuvo un retardo de información, pensé que ha sido el internet general. Gracias, entonces, bueno, ya con esta confirmación, verificamos los dos tipos de respaldo. Entonces, ¿qué es importante acá? Verificamos el respaldo de usuario, es la persona quien mueve el sistema día a día, que conoce qué puntos son más importantes para hacer la restauración, y el respaldo externo, toda la parte de tecnología que debe garantizar la continuidad del sistema. Entonces, aquí son los que conocen a dónde se hacen las copias, con qué frecuencia, en qué unidades, dónde está el sistema instalado, cuántos usuarios, en el caso de que son usuarios de escritorio remoto, entonces ellos definen si tenían o no VPN, toda esa es información importante para que al momento de hacer la solicitud aquí en el call center, nosotros podamos darle agilidad al proceso. Si ustedes tienen una emergencia, entonces, ¿qué recomendamos? Que se comuniquen primero con una persona de sistemas o directamente a la persona de sistemas y que conozca todo el caso. Que tengan identificado dónde generan las copias de seguridad y en lo posible listas ya en el nuevo servidor. Y que hayan definido en qué corte se hizo la información. Ya después de que nosotros hacemos el proceso, lo primero es verificar la coherencia de la información, que esté completa. Si hubo pérdida de información, pues emparejar la información entre módulos antes de iniciar nuevas grabaciones. Y digamos que eso es importante tenerlo en cuenta, y así garantizamos que el sistema en poco tiempo, ante algo que no esperamos como una falla, esté disponible nuevamente para todos. Bien, y hay un respaldo adicional, que esto sí le compete solamente a las empresas que tienen un servicio de hosting con nosotros, un servicio de arrendamiento del software, y están digamos, en nuestro servicio.
Porque nosotros, ¿qué hacemos acá? Eh, Nosotros vamos a tener un respaldo adicional similar al que vimos acabamos de ver, que es del área de tecnología de cada empresa. Nosotros tenemos un respaldo adicional en el que, uno, en el data center se programa para que se haga una copia espejo a nivel del sistema operativo mensual y diario de los archivos del sistema. Y aquí sí incluimos archivos de bases de datos y archivos propiamente del programa en un solo proceso. Y esta responsabilidad, digamos que está compartida entre dos entidades, el data center como tal y nosotros como sistemas productivos. Entonces, ellos hacen una copia y nosotros hacemos otra. Entonces, las empresas que tienen servicios en la nube con nosotros, posiblemente ya han requerido algunos. Es decir, suele suceder, que no es lo recomendable, pero puede llegar a suceder. Que, mire, yo hice un reporte, pero el usuario no hizo la copia. Entonces, ¿será que ustedes con la copia de ayer o podemos buscar la copia de hace una semana a ver si el reporte está? Y normalmente se encuentra. Cuando se detecta a tiempo la novedad, porque por temas de almacenamiento y costo no podemos almacenar indefinidamente los backups. Tienen una depuración frecuente. Normalmente podemos llegar hasta una semana o 15 días hacia atrás como máximo en algunos eventos. Pero es importante que este tipo de novedades, cuando están en servicio en la nube, se detecten a tiempo y si se solicita la copia digamos, con la urgencia que se necesita, seguramente la vamos a poder encontrar. Ya si nos solicitan una copia de hace un mes, de hace 2 meses, una copia de las que hacemos nosotros, posiblemente ya no la vamos a tener. Ahí, ¿qué copias se respetan? Las copias de los usuarios. Entonces, ahí sí, bueno, ayer hicimos una modificación, perdimos el reporte, pero el usuario hizo copia hace 15 días. Posiblemente en la copia del usuario sí lo vamos a poder encontrar el archivo que necesitábamos o la información que necesitamos. Esto es, digamos, un respaldo adicional para este tipo de clientes. Eh, Como vimos, dos principales y un tercer tipo de respaldo, que es ya para clientes de la nube, hay que tener en cuenta que cada uno tiene su propio objetivo. No, un backup no reemplaza al otro. Es decir, mira, yo no tengo, los usuarios no hacen copias, pero porque mi departamento de tecnología está pendiente, entonces yo me voy a, digamos, me voy a soportar siempre en tecnología. No, el usuario debe también hacer sus backups. Hay que implementar estrategias o verificación, capacitaciones para enseñarles cómo se hace en el caso de que no sepan, cuál es la importancia y viceversa. No, mis usuarios hacen copias todos los días. Entonces, en la parte externa no hacemos copias de seguridad, no, porque atiende otro tipo de emergencias. Como les mencionaba, un usuario posiblemente no es el mismo que hace las copias en todos los módulos, entonces puede ser que las copias queden con información no síncrona, una información en un módulo y otra en otro. Entonces ahí es importante que los dos tipos de backup se hagan. Uno normalmente el de usuario queda dentro del directorio factory y el otro lo recomendable es que no quede ni siquiera en el mismo servidor, que definamos una metodología que saque a una unidad externa, incluso extraíble, este tipo de copias para tener una frecuencia que se pueda desconectar también no sé siempre conectar la misma unidad al servidor, porque si hay una emergencia, digamos un virus a nivel de la red, entonces si está conectado al dispositivo, pues posiblemente se va a ver afectado. Si podemos tener un dispositivo en frío, es decir, hacemos la copia y lo desconectamos o hacemos un cambio frecuente de ese dispositivo, que el dispositivo esté fuera de línea, también es recomendable para que no se afecte en el momento en que normalmente en incidentes de tipo ataques, porque pues, cuando es sobre el servidor, bueno, no pasa nada, tenemos un respaldo externo, pero si es un ataque de red, entonces se pueden verse comprometidos todos los dispositivos activos y si el dispositivo externo está conectado, pues ahí también va a verse afectado. Bien, vamos a pasar a nuestro segundo tema, el tipo de alertas en Factory. Entonces ya hablamos de la importancia de la información. Ahora vamos a hacer el uso de la información en el sistema. Como les mencionaba, la información que nosotros tenemos en cada compañía puede variar mucho y las necesidades intrínsecamente también. Por eso podemos personalizar las alertas. Hoy vamos a ver un módulo, eh, una funcionalidad de cada módulo que se llama el generador de consultas. Entonces vamos a verificar algunas alertas. Yo he predefinido algunas acá. Vamos a utilizar un archivo
está preparado para esta capacitación. Algunas alertas es posible que las vean muy llamativas, otras de pronto no les apliquen, pero lo importante es que ustedes vean cómo funciona el sistema y que ustedes vayan pensando en qué tipo de alertas les puede ser útil, porque ustedes mismos las pueden diseñar si conocen las tablas del sistema, un poco de estructura tal vez de lenguaje estructurado en SQL Server. Y si no, si ustedes tienen la idea, pueden apoyarse la viabilidad, digamos, en el call center y decir, mire, yo estoy pensando en este tipo de alerta porque yo veo que las tablas están, me muestran esta información, ¿cómo podríamos configurar esa alerta? También podríamos llegar a hacerlo. Entonces vamos a utilizar algunas y ya ustedes irán viendo si es alguna útil o no para su compañía y es importante si se les ocurren algunas que quieran parametrizar, entonces lo vayan verificando cómo lo pueden hacer. Entonces, vamos a acudir a nuestros módulos, vamos a empezar en orden. Aquí tenemos unos de activos fijos, por ejemplo. Entonces, vamos a verificar. Aquí, previamente las de activos fijos ya están configuradas. Entonces, vamos a ver qué hace el sistema y después vamos a ver cómo se configura. Entonces, aquí con este módulo, yo tenía ya las alertas configuradas para activos fijos. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace al finalizar el sistema cuando yo lo haya configurado. Se finaliza el sistema. Entonces, ¿qué es importante acá? Cuando tenemos una lista de usuarios, en este caso es un ambiente de demostraciones, entonces solamente un usuario, pero en sus compañías habrá una lista amplia de usuarios. Yo puedo configurarle las alertas a todos los usuarios o a algunos en particular, ¿sí? O a solo a uno. Entonces, digamos, es un criterio que yo puedo tener. Y cuando ingrese el usuario, lo va a percibir de la siguiente manera. Va a haber una ventanita que me va a mostrar las alertas que se hayan configurado. Entonces aquí tenemos 3 alertas configuradas y en nuestro archivo tenemos 4. Entonces vamos a ver en este módulo, digamos aquí previamente habíamos guardado estas y voy a mostrarles cómo se hace con esta y lo vamos a ir haciendo en otros módulos. Entonces aquí hay unas descripciones. Entonces acá me dice, mire, ya hemos configurado estas 3. Entonces aquí en la descripción, que es la letra verde, entonces mire, aquí hay 3 alertas que me muestran. Uno, los traslados que se hicieron en la última semana. Estamos hablando de activos fijos, entonces los activos fijos que tuvieron movimiento esta semana. También los activos agrupados por nombre y activos que no tienen a un responsable asignado, para tenerlo presente y si es el caso, pues asignarle a algún responsable. Entonces, aquí nos da la descripción, los movimientos de esta semana. Entonces, aquí vamos a ver la alerta donde dice, mire, estos activos en esta fecha, entonces el 19 y el 20 de este mes, se hicieron los documentos de traslado 14 y 15. Entonces, estos son los activos. El responsable anterior era, por ejemplo, en este caso, acá dice Rodrigo Alcázar, y el nuevo responsable de este activo es el señor Over Calderón. Para el otro activo, entonces el responsable era el señor David Zárate y ahora el nuevo responsable es Carlos Heredia. Entonces, esto es muy personalizable, ya vemos en detalle la consulta, porque, por ejemplo, acá nosotros le predefinimos con esta información, que esto muestra la última semana. Ustedes pueden verificar, bueno, los últimos días o ampliarlo a un mes, o digamos, al periodo que ustedes crean conveniente y modificarlo como ustedes quieren. Ah, también quiero ver, no sé, la ubicación, porque también sé que la tabla lo tiene, entonces lo puedo modificar. Este es simplemente un ejemplo de cómo lo podemos ver. Acá, por ejemplo, este es mostrar los activos agrupados por nombre. Entonces, acá en la lista de activos, yo voy a decir, mire, los activos, allá yo los tengo nombrados como, por ejemplo, equipo de cómputo número 1, número 2, número 3, número 4, pero aquí la consulta consolida, me dice, mire, pues equipos de cómputo son 54, equipos de oficina son 111 en este caso. Ya vemos de dónde sale esta información, de dónde lo consolida. Y acá, entonces la última alerta, entonces nos va a decir activos irresponsables. Posiblemente los acabamos de crear, o en este caso, por ejemplo, son activos de prueba, entonces no tienen un responsable asignado. Entonces aquí los podríamos tener en cuenta para irlos a revisar. Incluso aquí le podríamos personalizar y poder el código activo para buscarlo por código y asignarle algún responsable. Entonces, por ejemplo, si el sistema yo ingreso y me muestra esta alerta y me dice el activo, los activos que son prueba activos no tienen responsable. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces voy a buscarlo en activos, cierro aquí mi ventana de alertas, voy a las tablas de los activos. Entonces digo, mire, los que se llaman activos de prueba no tienen un responsable. Entonces acá
seguramente los creamos y no los pusimos, entonces decir, ahora tengo un responsable, entonces ya la alerta me dijo, mire, de los que se crearon, estos estaban sin responsable, entonces yo lo quiero aceptar. Y cuando ingrese este activo, pues ya no me va a aparecer en la alerta de pendientes por asignar. Ahora, les mostraba, por ejemplo, habían, creo que en maquinaria equipo habían 111, entonces el sistema validó cuántos activos comparten el nombre de maquinaria de equipo, los contó y me dijo, mire, habían 111 máquinas de equipo, habían creo que 54 equipos de oficina, entonces ahí yo los puedo ir consolidando, pero pues como les menciono, estas consultas son totalmente personalizables. Ahora, ¿cómo las creo? Entonces aquí, ¿cómo creo estas alertas en el sistema? Entonces, habíamos previamente creado tres y les voy a mostrar cómo se crea una desde cero. Entonces aquí tenemos una alerta que nos dice, para ver los mantenimientos que se van a hacer en el siguiente mes. Entonces, ustedes saben, en el módulo de activos fijos, yo puedo tener un mantenimiento ya generados. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, mire, vamos a tener presente este activo, vamos a tomar algo representativo, de recordación, y vamos a decir, miren, el equipo de maquinaria de equipo AD02, este tiene fecha de mantenimiento, vamos acá otro, este no tiene, entonces el AD003, yo le voy a decir, hace mantenimiento, se hizo mantenimiento ayer 20 de agosto, y en 2 meses vamos a tener nuestro próximo mantenimiento para este dispositivo. Entonces el sistema ya me decía, bueno, entonces si es en 2 meses, va a ser el 20 de octubre, yo lo actualizo. Entonces, cuando consulta la alerta, en octubre, él me va a decir, mire, este equipo para este mes tiene mantenimiento programado. En este caso, la alerta que vamos a generar es del siguiente mes. Entonces, aquí podemos editar y modificarlo. Por ejemplo, acá nos va a dar algunas columnas, nos va a decir que la tabla es activos y acá nos dice las condiciones que debe tener. Entonces, me dice cuando sea del siguiente mes, por ejemplo, estamos en este momento en agosto, entonces vamos a decir que cuando estemos en septiembre, van a ser los mantenimientos y que no pase hasta por ejemplo, en esta consulta, por ejemplo, está personalizada solamente para los del siguiente mes, no todos se adelante, que pueden ser bastantes. Entonces aquí está limitado un poco, pero como vuelvo y reitero, es totalmente personalizable. Entonces acá vamos a ver el efecto y cómo se parametriza. Entonces yo voy a decirle acá, en todos los módulos está el menú de consulta y vamos a encontrar el generador de consultas. Si está inhabilitado, debo verificar con el administrador del sistema en mi compañía el permiso. Si es posible que voy a crear la consulta, pero aquí me aparece inhabilitado, entonces le digo a la persona que es responsable del programa en mi empresa, le pregunto por el permiso. Entonces, al habilitarlo, podemos poder ingresar a esta interfaz. Y acá este menú tiene dos funcionalidades. Uno, consultar la estructura del sistema. Aquí va a listar todas las tablas y en las tablas me va a traer todos los campos o voy a poder personalizar los campos a manera de consulta. Y tiene la segunda funcionalidad, que es en la que nos estamos enfocando hoy, que es usar esa información para generar alertas en el sistema. Entonces, si yo quisiera consultar la tabla de activos, es una de las funcionalidades del sistema, es un generador de consultas. Aquí en las primeras pestañas, entre campos, filtro, agrupación, ordenamiento y archivo, voy a poder generar las consultas, digamos, a manera de consulta de la tabla directamente. Y en las últimas voy a generar las alertas. Aquí las programo y aquí las consulto. Entonces, nos vamos a enfocar en las de alertas y en todas las alertas que son para generarlas y para consultarlas, pero acá para que ustedes puedan ir conociendo el sistema, es decir, bueno, yo no sé de dónde voy a sacar la información, entonces aquí voy a mirar qué tablas tengo disponibles en este módulo y voy a verificar por su nombre. Normalmente el nombre es muy distinto en las tablas, entonces, por ejemplo, si aquí estamos en la tabla, en el módulo de activos, entonces podemos verificar las tablas que nos aplican para esta consulta. Y acá, cuando vayamos a generarla, entonces yo previamente ya tengo una consulta, por ejemplo, que se ha generado. Me puedo apoyar incluso en el, en el editor, aquí en el Management Studio, para generar la consulta. Vamos, aquí yo la podría probar antes de irla a configurar, o lo puedo hacer directamente en el sistema porque también tiene la opción de prueba. Entonces aquí yo le voy a decir, mire, estas alertas en el sistema, ¿qué voy a hacer? Programar o consultar una alerta. Entonces yo le voy a decir que voy a programar la alerta en este caso. Como ya había 3 alertas en el sistema, por ende acá él me va a asignar el código 4 para una alerta. Como les mencionaba, si aquí hay más usuarios, pues vamos a poder elegir usuario por usuario y aquí lo añadimos, o le decimos todos los usuarios y el sistema de una vez me va a llevar aquí todos los usuarios. Dependiendo de la alerta, pues puede ser viable o no viable para cada persona, dependiendo del rol. Aquí vamos a poder definir una fecha de inicio y la fecha de terminación. Ahora, si queremos que digamos que el sistema nunca termine esa alerta, pues le decimos que no tiene fecha de terminación. De pronto, no sé, si, por ejemplo, ¿cuándo sería útil tener una fecha de fin? Si queremos, no sé, de pronto una alerta que nos avise las existencias de un producto por alguna temporada. Entonces, mire, mientras estemos en octubre,
muéstreme la existencia, no sé, de disfraces, si no hay compañías de confecciones. Y ya después de octubre, pues seguramente no me interesa mucho tenerlo, entonces la fecha de fin es el 31 de octubre. Voy a hacer un escenario. O ustedes ya lo van validando, qué tipos de escenario pueden llegar a requerir una fecha de finalización. ¿Alguien me escucha? Sí, ingeniero, te escuchamos bien. Gracias. No, se vuelve a caerse un poco la sesión. Listo. Entonces acá tenemos, le podríamos decir que fecha sin fecha de terminación, y qué frecuencia va a tener esta alerta. Entonces acá para el ejercicio voy a dejarlo todos los días para poder ahorita ingresar y ver el cambio, pero pues ya ustedes definen, por ejemplo, si voy a hacer la inspección de los activos de movimientos de la última semana, pues si es por semana, posiblemente lo puedo dejar los viernes. Ah, bueno, el viernes voy a revisar qué activos se movieron durante los últimos 7 días. Entonces aquí yo le podría decir cada 7 días, por ejemplo. Entonces cada 7 días él me dice, mire, de lunes a, de los últimos 7 días en estos activos. Pero pues para este ejemplo voy a poner siempre de a un día para poder consultar todas las alertas. Entonces aquí yo digo que diario, en este caso ya se lo personalizan como lo necesiten y si le pongo una descripción a la tarea para que él me muestre ya en el encabezado, en la ventanita que vimos al ingresar, esa descripción y yo pueda entender de qué me habla la alerta. Entonces aquí podemos decir, este es para ver los mantenimientos de activos, pues el mantenimiento de activos del siguiente mes. ¿Listo? Voy a editar la consulta. Él por defecto me hace una, digamos, él me muestra una vista de toda la tabla completa. Me dice seleccione, digamos, para que va a hacer la consulta. Entonces me dice seleccione la tabla de activos, traiga todo. Pero como va a personalizar, entonces yo aquí le voy a decir que esta es la información que yo quiero. Cuando ya tengo los datos, entonces le puedo decir al sistema que pruebe la alerta. Y entonces esto es lo que él me mostraría al ingresar al sistema con el usuario que tenga configurado para la alerta, que bien pueden ser todos o pueden ser algunos específicos. Entonces acá aquí me está diciendo, mire, estos mantenimientos tienen proceso el siguiente mes. Si ustedes se dan cuenta, estoy consultando solamente el siguiente mes, o sea, es decir, los de septiembre. Acabamos de crear uno que era en octubre y él no me lo muestra. Pero ¿qué pasa si yo sí quisiera ver el de octubre? Pues en el proceso de la consulta, entonces no le digo que amplíe el rango de fechas hasta 2 meses o el intervalo que sea útil para mí. En este caso, esta alerta prediseñada está solamente para el siguiente mes. Si estuviera en septiembre, entonces me va a mostrar los de octubre y así sucesivamente. Ya que hice la prueba y que la alerta funcionó, entonces yo le puedo decir guardar. Si la consulta quedó incorrecta, el sistema me va a notificar que la consulta está de manera inadecuada y yo la debo verificar y corregir. Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. Igualmente el sistema, si él hace la prueba y detecta que hay una falla, pues no la vamos a poder guardar. No se va a poder generar esa alerta. Cuando es coherente y cuando él hace algo en el sistema, sí la podemos guardar y ya él generó el guardado de esa alerta. Entonces, cuando yo vuelva a ingresar, ustedes se cuenta, habíamos guardado 3 alertas en el sistema. Ahora yo le voy a decir que hay una nueva alerta. Entonces, el sistema me dice, mire, aquí hay ver mantenimiento activo. Este es del siguiente mes. Entonces, aquí yo le voy a decir ver. Y es la misma consulta que acabo de configurar, pero ahora en la vista del usuario. Entonces, estos son los activos que tienen mantenimiento en septiembre. Este se cuenta, está personalizado y dice, ¿cuándo fue el último mantenimiento? Entonces, en uno fue en abril, otro fue en marzo, otro fue en febrero, otro fue este mismo mes, pero todos se van a ejecutar, o sea, el que sigue, el mantenimiento que sigue, todos son del siguiente mes. Esa es la fecha en la cual yo parto para hacer la consulta y adicionalmente muestra cuándo antes se le dice mantenimiento, pues si yo necesito cambiar la fecha, ir a la tabla del activo y corro la fecha o si está bien, entonces aquí me va a mostrar así cuánto es el último mantenimiento. Y estas son las alertas que tenemos para el módulo de activos fijos. Entonces vamos a salir del sistema, si ustedes tomaron nota o después quieren una alerta o dicen, tal vez esta consulta sí no, pero me hace falta una columna, entonces consulta la tabla y en las columnas uno puede identificar qué información necesita. Por ejemplo, vamos a pasar al módulo de control de calidad. Tenemos para este ejercicio tenemos una sola edición. Entonces acá vamos a verificar en el módulo de control de calidad brevemente qué nos podría interesar en el control de calidad. Como les digo, pues el criterio de cada persona, incluso de cada compañía. Pero digamos, para este ejercicio, para hacerlo práctico, entonces ya sabemos, si ingresamos a generar la consulta, aquí ingresé directo, por el momento no hay ninguna alerta en este módulo. Entonces voy a decir la captura. Como esto tiene dos funciones, yo puedo o abrir la tabla específica que quiero consultar
o simplemente abrir cualquiera para crear la alerta. Entonces, si yo despliego este menú, entonces aquí voy a hablar de este sistema. Si es que quiero consultar alguna o si quiero es crear alerta, puedo tomar cualquiera, no importa. Lo importante es acceder a la interfaz y me voy directamente a programar la alerta, porque ya la tengo definida. Entonces aquí le vamos a decir programar una alerta. Quiero que sea igual, para todos los usuarios vamos a manejar la misma metodología, pero quiero que tengan presente que ustedes lo pueden editar en cualquier momento, que no es necesariamente para todos los usuarios, no necesariamente con una fecha fin, ni necesariamente a diario, se puede hacer con una frecuencia. Pero para dejarlo por defecto vamos a hacerlo para poderlos ver en el momento. Y acá, entonces aquí le vamos a decir al sistema una descripción de la tarea, en este caso para el módulo de control de calidad. Entonces vamos a ver las bodegas de aprobados, rechazados y en cuarentena. Quiero ver qué tienen esas bodegas, porque pues en el módulo de control de calidad me interesa mucho el contenido y el flujo de movimientos entre estas bodegas. Entonces aquí le hago la descripción. Si se dan cuenta acá, como les mostraba, entonces él me hace una consulta por defecto, me muestra la vista completa de la tabla que abrí. Entonces yo le decir, no, yo la edité. Entonces quiero, para este caso, que esta sea la consulta que me va a mostrar en la alerta y yo le voy a decir probar. Entonces acá él me está mostrando a mí. Para las bodegas de aprobados, cuarentena o rechazados, tiene este material. Entonces aquí vamos a tener el código, el nombre. Como les digo, ustedes lo pueden personalizar, añadir o disminuir columnas de manera que necesiten. Entonces, miren, en esta bodega de aprobados están estos insumos. En cuarentena aún está este. Y rechazados se rechazó este código de producto. Eso lo ve el usuario a medida que ingrese al sistema. Como ya probé la alerta, ya le puedo decir guardar y el sistema guarda alerta para cuando se ejecute las condiciones, es decir, en fecha, en usuario, se ingrese, el sistema la muestra. Vamos a verificar otra alerta, vamos a pasar al módulo de cuentas por pagar. Aquí hay una alerta pequeña, pero sí es importante. Entonces, vamos a hacer el módulo de cuentas por pagar. Veamos verificar. Aquí, por ejemplo, nos saltamos el de compras. Ahora es que compras está aquí. Vamos el de cuentas por pagar. Verificamos compras. Entonces, acá podemos verificar el módulo de contabilidad. De igual manera, a medida que se vayan familiarizando con el menú, entonces siempre vamos a encontrar el ingreso por la opción de consulta y generador de consultas. En este caso estamos consultando digamos, lo que queremos es programar una alerta, entonces podemos abrir cualquier tabla de sistema, una tabla de movimientos o cualquiera. Lo que nos interesa en este momento es programar la alerta, entonces vamos a programar una alerta para contabilidad, esta alerta de manera para todos, en fecha definida diario, y en la descripción, entonces aquí esta se diseñó para ver las cuentas por pagar que se vencen el día de hoy. Después que tenga varias, pero en este caso me interesa solamente las que se vencen hoy, para tenerlas presentes y darles gestión. Entonces yo puedo aquí modificar la consulta. Y aquí la vamos a probar. Entonces, ¿qué me dice el sistema? Dice, mire, la factura 14789 de este día tercero, por el nombre del tercero, tiene un valor de 723 pesos que vencen el día de hoy. Entonces, aquí puede ser que yo tenga más, ya las miramos. Entonces, aquí me está mostrando una que vence el 21 de agosto. Entonces, yo quería incluirle la fecha, pero pues si estoy viendo las que se vencen hoy, tal vez no la necesite. Entonces, ya sería como opcional. Entonces, esta es la manera en la que yo probé la alerta. Solamente me avisa porque se vence hoy. Entonces, yo ya le puedo decir guardar. ¿Listo? Y puedo salir. Ahora, vamos simplemente a verificar el reporte de cuentas por pagar y vamos a verificar cuántas cuentas por pagar teníamos. Entonces, acá el sistema me dice, tengo dos cuentas por pagar. Tengo la que se vence hoy y la que se vence mañana. Entonces, hoy me mostró la que se vence hoy, que fue la que yo definí, y mañana seguramente si vuelvo a ingresar, entonces ya no me muestra esta, sino me va a mostrar esta, para darle gestión el día de mañana. Pero pues como es personalizable, yo le digo, no, muéstrame las cuentas de esta semana. La reviso el lunes, entonces con una frecuencia semanal, es decir, cada 7 días, los lunes ingreso y reviso, y que me muestre toda la semana. Puede ser otra alternativa. Entonces ahí el sistema lo voy personalizando a la lógica. Entonces yo cuando pago las fechas, qué metodología utilizo, y aquí genero la alerta para que el sistema me acuerde tan pronto ingrese al sistema. Mire, recuerde que tenemos estas cuentas por pagar en el sistema de contabilidad y cuentas por pagar. Entonces aquí teníamos solo esta alerta. ¿Qué otra alerta podemos ver? Vamos a pasar al módulo de compras, que está anteriormente. Aquí tenemos algunas, vamos a ir configurándolas. Y aquí tenemos diseñadas las siguientes.
el módulo de compras. Entonces, aquí tenemos 4 prediseñadas. Aquí vamos a hacer la consulta de productos que se van a recibir en esta semana, o sea, la semana que está en curso. Vamos a consultar los productos que se van a recibir la otra semana, pues, para ir planificando el almacenamiento en la bodega, para ir alistando el espacio y ver otra que sea para ver órdenes de meses anteriores, pero que no sean procesados ni actualizados. Es decir, el usuario creó la orden, pero la orden nunca se actualizó, nunca se procesó ya desde el módulo de inventario, no se puede ver. Entonces, ¿qué pasó con esas órdenes? Y la puedo personalizar en este caso, no voy a incluir las que están en este mes, porque bueno, si creé una orden ayer, posiblemente no la quiero, no la voy a monitorear en esta alerta, porque pues yo sé que la creé ayer y el proveedor tendrá unos días para entregarla, pero quiero saber qué ha pasado con las anteriores que nunca se procesaron en el sistema, o sea, que ni se crearon pero nunca se actualizaron, o sea, no quedaron en firme en el sistema. Entonces puede ser que las necesite ver. Y también ver las cotizaciones que tengo de mis proveedores. Entonces, esas son las 4 que vamos a ver en el módulo de compras, las vamos a ir verificando. Y ya podemos salir del módulo de activos fijos. Vamos a ir al módulo de compras. Entonces, aquí vamos a ingresar. ¿Listo? Directamente vamos a ir al generador de consultas. Como les digo, puede ser cualquier tabla, ya que lo que vamos es vamos a consultar necesariamente la tabla, si no vamos a generar una alerta en el sistema. Entonces aquí vamos a programar la alerta, vamos a decirle que a diario y aquí hacemos la anotación de la alerta. Entonces en este caso quiero programar esta alerta. Vamos a consultar los productos que se van a recibir en esta semana. Entonces aquí vamos a editar la consulta, no vamos a poner la descripción y aquí vamos a editar la consulta. Entonces aquí vamos a poner que esta consulta que se ha diseñado. Y vamos a probarla. Es que me mostraría cuando ingrese. Así, mire, la orden de compra, estas órdenes de compra tienen esta fecha prometida. Es decir, yo miro el calendario, entonces al sistema le dije que en esta semana. Entonces, él me va a decir, mire, dentro de los siguientes días, de aquí al 28, voy a tener pendiente por entrega estos materiales. Entonces, aquí él me va a decir cuándo está la fecha prometida, cuál es el nombre del insumo, qué proveedor lo va a entregar, cuál es la cantidad de insumo y el tipo de la compra. Si es una compra por mantenimiento, de inventarios o de varios. Recordemos que mantenimiento es para el módulo de mantenimiento, el de inventarios, valga la redundancia, es para el módulo de inventarios, y el de varios es para los productos que no necesitan un control de existencia o inventarios, que son normalmente insumos de papelería, temas de suministros en la oficina. Y aquí me vamos a ver, pero yo voy a separar, entonces puede ser que en la alerta llegue una para inventarios. Solo me interesan las alertas, saber en la bodega realmente, en la que voy a ingresar a planta, cuánto material voy a ingresar, porque lo de papelería no me interesa mucho, porque pues, en cualquier cajón lo puedo ubicar. Entonces ya el criterio depende y lo podría separar. No, muéstrame solo los de inventarios. Aquí voy a poner ejemplo, pues verificamos todas las órdenes de compra. Entonces estas son por mantenimiento, estas por inventarios y estas por varios, por concepto de varios. Y entonces ya una vez toda la alerta la puedo guardar en el sistema. Ahora le voy a decir que vamos a indicar, por ejemplo, listo, ya sé que voy a recibir esta semana que está en curso. Ahora, ¿qué voy a recibir la próxima semana? Puede ser que necesite también tener este dato. Entonces también generamos una alerta similar. Entonces aquí podemos verificar cualquier tabla. Entonces aquí podemos decir para que vinculada, decimos en alertas. Entonces, de igual manera, decirle el correo, vamos a generar la etiqueta o la descripción de la tarea. Entonces, este es para consultar la siguiente semana. Aquí con la consulta, pues ya no es para esta semana, sino para la siguiente. Entonces aquí pues, la consulta variará ligeramente, pues variará las fechas, ¿cierto? Porque pues, ya no va a contemplar esta semana, sino la próxima. Entonces vimos más o menos hasta el 28, vimos lo que es la semana de aquí al 28, y ahora con esta la idea sería ver del 28 en adelante, o sea, de la siguiente semana. Entonces del día 8 al 15. Entonces aquí yo le voy a decir, mire, de esta vamos a probarla. Entonces él me dice, bueno, entonces para la siguiente, entonces aquí ya tenemos las del 29 y las del 30. Entonces, ahorita verificamos esta semana, que era más o menos entre el 21 y el 28, y acá ya como esta supera, es para la otra semana, entonces las que están pendientes del 29 y del 30 son estas, que en este caso son de inventarios y varios, que incluso algunas órdenes de compra pueden ser las mismas de ahorita, pero esos insumos particulares llegan en esta fecha prometida. Entonces aquí yo también lo puedo separar y saber
lo de esta semana y en otra alerta le puedo decir, mira, no, ya no esta, sino la siguiente, para tener esos dos tipos de control. Es igual la fecha o se pueden combinar. Entonces, no, que me muestre las siguientes dos fechas en una sola, las siguientes 2 semanas en una sola alerta. Y ya, todo esto es a criterio de cada uno. Entonces aquí ya la guardamos. Vamos a ver la siguiente, obviamente. Entonces acá vamos a verificar. Órdenes de meses anteriores, si no tienen gestión, es decir, órdenes que aquí en el módulo se quedaron represadas sin actualizar. Entonces acá, estas órdenes, si ustedes se dan cuenta, bueno, ¿qué pasó? El usuario las creó, pero pues nunca, o se dio, si manejan la aprobación, tal vez no se dieron las aprobaciones, o la crearon, pero pues nunca le dieron a actualizar, o de pronto el usuario estuvo en vacaciones y en el perfil de él se quedaron represadas. Entonces, ¿qué tenía ese usuario en el sistema? Entonces aquí podríamos validarlo también con una consulta. Igual pues las alertas se pueden distribuir entre varias personas, ¿no? No todas, no una sola persona viendo todas las alertas, sino pues se pueden distribuir para que cada una tenga un propio seguimiento. Entonces se le puede al usuario o al supervisor o al gerente, dependiendo del perfil de la alerta. Vamos a decir igualmente aquí, diario, vamos a hacer la descripción. Entonces aquí, órdenes pendientes. Entonces, y aquí vamos a consultar programa la alerta. Y editar la consulta. Editarla, vamos a probarla. ¿Sí? Entonces aquí él me va a decir, estas órdenes nunca se actualizaron. Entonces están pendientes de, aquí en el título nos muestra la descripción. Ver órdenes de meses anteriores sin procesar o actualizar. Entonces acá, ¿qué usuario las generó? Este usuario. ¿Cuándo se elaboraron? Entonces estas en marzo. ¿Sí? Entonces yo hice un filtro para que no me mostrara las de meses anteriores, porque yo ya generé en este mes más, pero bueno, pues las de este mes es normal, entonces no las necesito auditar porque pues están muy recientes y están en su proceso en curso normal, pero quiero ver de meses atrás. Entonces aquí, por ejemplo, estas son de marzo. ¿Qué sucedió con esas órdenes? Pues verifico en el usuario tal vez hasta esa fecha trabajó con nosotros o salió de vacaciones en ese tiempo y cuando ingresó pues no le dio gestión y quedaron ahí represadas. Entonces ahí pues, le podría dar gestión con la alerta. Ya pues nuevamente le digo guardar. ¿Listo? Y la última que vamos a ver en el módulo de compras es ver cotizaciones. Entonces acá, bueno, yo quiero verificar cada cierto tiempo, les digo con la frecuencia que necesite. Entonces acá yo le voy a decir cualquier tabla, vamos a programar la alerta. Entonces vamos a decir que la programe, darle la descripción que corresponde. Vamos a ver cotizaciones. Vamos a editar la consulta. Aquí ya está generada. Entonces acá, cotizaciones. Y acá la editamos. Entonces aquí vamos a edificarla. Listo. La aprobamos. Entonces acá me dice, mire, tengo estas cotizaciones. Tengo, en esta fecha coticé esta materia prima, este insumo. Este es el proveedor el cual me hizo la cotización. Me hizo una cotización que por 2.000 unidades me tocaba un valor de 1.668 pesos por esta materia. Y así voy a dar las demás. Entonces, bueno, ya tengo control. Yo como verifico, como les mencionaba, entonces debo tener una idea del sistema. Qué otra herramienta puedo tener para saber dónde está la información que yo necesito? Cuando ustedes ingresan a la página de Factory, hay una sección que dice directorios. Vamos a verificarla acá de una vez. Y vamos a bajar este archivo. Entonces, si ustedes algunos lo conocen, aquí la estructura del sistema, están todos los módulos, todas las tablas y los campos que contienen, y una breve descripción. Entonces, por ejemplo, aquí en este módulo de compras, yo estoy jugando con las tablas de, por ejemplo, vamos a verificar compras 1. Entonces, a medida que vamos conociendo el sistema, vamos identificando dónde está la información que necesito almacenar. Por ejemplo, aquí está compras. Entonces, quienes tal vez ya tengan la oportunidad de verificar estas tablas, tenemos en compra 2 los productos de las órdenes de compra que ya generamos, ya procesamos, ya actualizamos, entonces ya lo que está pendiente realmente por ingresar. Y también vamos a encontrar ahí lo que ya está cerrado, lo que ya se entregó. Entonces ahí cada registro tiene su cierre y la cantidad que se recibe. Entonces acá en compras, por ejemplo en compras 2, a través de archivo, yo puedo verificar por módulos, por tablas y por campos, donde está la información que necesito. Entonces aquí en la página de Factory, por ejemplo, entonces acá tenemos factory.com.co, ustedes tienen acceso a sus clientes. Entonces aquí vamos a ir a clientes, acceso a clientes,
Y aquí vamos a este archivo. Entonces, les estoy mostrando el menú por el cual podemos ingresar, pero realmente lo que necesitamos es este archivo. ¿Por dónde lo bajamos? Por la área de actualización, y acá bajamos estos archivos. Entonces, el directorio o el directorio de dígitos, y acá, quienes conocen el sistema, van a saber que aquí tenemos archivos, digamos, de uso del sistema, las tablas que realmente tiene el sistema para crear la estructura, y estos archivos que me muestran a manera de PDF el directorio del sistema. Entonces, estos son los archivos que yo tengo acá, y acá es donde yo contesto la información. Cuando estoy generando la consulta, por ejemplo, esta que estamos viendo del módulo de compras, entonces yo le podría decir acá, para el módulo de compras, vamos a usar, cuando yo estoy usando la empresa 3 de compras, entonces, yo podría tomar del directorio. Entonces, yo así, bueno, ¿cómo se llama mi tabla? Entonces, mi tabla, la tabla que yo voy a consultar se llama, por ejemplo, acá conozco una tabla que se llama esta, por ejemplo. Entonces, yo voy a decir las cotizaciones, si selecciona toda la tabla, entonces él me va a mostrar aquí toda la tabla, ¿cierto? Esa es la tabla, una de las tablas que me interesan a mí en el módulo de compras. Pues tiene información que tal vez no está filtrada, tiene información y más. ¿Cuál es la que me interesa? Yo voy personalizando a medida que lo necesito. Entonces, de aquí ya habíamos sacado información, pero pues voy a traer estas columnas, que son las que están en la alerta. Entonces, yo voy a decir cuándo fue la fecha de cotización, qué insumo se cotizó, qué cantidad y qué valor. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, vamos a tener órdenes de compra, son estadísticas, pero en esta misma tabla, cuando la orden de compra es cero, entonces ahí voy a tener una cotización, por ejemplo acá. Entonces, cuando yo ya personalicé la consulta, entonces de esta tabla no me traiga toda la tabla, sino tráigame estas columnas y nombras de esta manera. Entonces, la columna de fecha, llámeme fecha de cotización, que es esa que está. Pero cuando yo miro la consulta, aquí se llama fecha cotización, porque ya la personalicé. Lo mismo a la columna del código, aquí en la tabla, si la consultamos, esta tabla se va a llamar des, la columna, pero yo la quiero nombrar insumo y voy a tener, entonces voy a sacar el nombre del proveedor, voy a relacionarlo con el NID y primero que proveedor. Entonces, esta tabla para aquí en un inicio no me da mucha información para la uso del sistema, pero tal vez yo no entiendo cómo está distribuida la información. Yo, a través de los directorios digo, bueno, en estadística igual. Entonces yo voy a verificar aquí. Ahí sé que una tabla que se llama estadística, que la viene en general de consultas. Entonces, esta tabla de estadística tiene estos campos. Entonces, tiene el código, que es el código del producto, el del proveedor, la fecha de transacción, el valor de las ventas, la cantidad de ida. Entonces, con estos datos yo voy modificando la consulta, conociendo el sistema y personalizando. Entonces, lo que aquí en una tabla que usa el sistema, pero digamos que trae información muy densa, yo puedo personalizar aquí en el módulo simplemente digo, mire, ya la depuré y de acá lo que me interesaron las cotizaciones. Entonces, aquí este proveedor me da, en esta fecha me hizo estas cotizaciones y con estas cantidades me asignaba este valor. Entonces, aquí yo lo puedo guardar y aquí en esta voy conociendo las tablas del sistema. Entonces, acá ya le puedo salir y digamos que aquí terminamos nuestro módulo de compras. Vamos a ver, por ejemplo, aquí podemos hacer en el módulo de facturación, inventarios y nómina, brevemente. Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, estas no salen en el módulo de facturación. Ya pasamos por compras, vamos a ir a facturación. Entonces ya conocemos el menú, vamos a ingresar. Entonces ya sabemos que el menú abriría, entonces vamos a hacer con A, C y G, que es de generar consultas. Y ya muestra la interfaz, abro la consulta de la tabla que yo necesite. Por ejemplo, aquí, no sé, vamos a verificar, no sé, la tabla de precios, puede ser. Entonces acá yo verifico qué tablas dispongo en el sistema. También aquí hay una que se llama rótulos, precios de venta, pilotos. Entonces aquí hay una de pedidos. Entonces acá, pedidos. Entonces acá, si yo abro aquí directamente esta tabla, él me va a mostrar todo lo que tiene en la tabla. Es decir, la tabla de pedidos contiene el número del pedido, el cliente, la fecha que hizo el pedido, el producto con su nombre y acá otra información, porque en primera instancia me abre la consulta toda la tabla completa. ¿Sí? Pero pues acá habrá seguramente muchos campos que para mí no son relevantes o que no los usa mi compañía. Entonces yo con de la tabla de pedidos voy a sacar el número, el cliente, el nombre del producto, fecha, la cantidad que sí me interesa para cuando necesite programar la alerta. Entonces vamos a programarla, seguir la misma metodología. Entonces aquí le vamos a decir, por ejemplo, esta es para ver pedidos que no se han facturado. Entonces, para poderles darle gestión, entonces acá les decimos, vamos a citar la consulta, aquí estoy en descripción, vamos a hacer la descripción, vamos a verificar aquí en consultas. Entonces acá, decirle que yo quiero ver, vamos a ver, esos son los pedidos que no se han facturado, entonces quisiera ver factura al usuario y le dice, vamos a mostrar todos los pedidos. Aquí habrán, digamos, ustedes verán muchos pedidos, eso obedece a que es una base de datos de pruebas, que seguramente hacen muchos pedidos y no llegan a su proceso de facturación, pero pues posiblemente ya en un ambiente real y productivo, pues no será la misma cantidad, o pues ya pueden ser bastante, pues poder verificar qué pedido, hacer de trazabilidad, decir, todos estos pedidos no tienen factura. Y aquí está la fecha de creación, entonces si se crearon pedidos hace varios meses, ¿por qué nunca llegaron a factura? Aquí la podemos guardar, vamos, la siguiente alerta de facturación que tenemos diseñada para el ejercicio de hoy. Vamos a ver aquí los pedidos, los que sí se facturaron, pero tal vez los más recientes, para darle gestión, para los presentes, porque si tiene una base muy grande,
es posible que no sea útil pues ir a todos los pedidos facturados. Pero si quiero hacer los que tengo en mente desde un revisor, entonces para que pueda verificarlo. Entonces ahora yo le voy a decir que ver los pedidos facturados en los últimos 5 días y tomar consulta. Y lo probamos. Entonces se me va a decir, mire, los pedidos que se facturan estos 5 días. Entonces, para estos pedidos, básicamente se le facturó el 16 de este mes, esta factura con este pedido. ¿Sí? Entonces, aquí digamos, en este caso, la consulta tiene el enfoque de verificar a partir de los pedidos, pero yo voy a verificar también las facturas, así no tengan pedido o remisiones. Entonces, es totalmente personalizable. Y si verificamos la consulta, entonces yo le puedo decir, bueno, acá me salen 5 días, pero resulta que yo posiblemente quiero otro 9 días o menos o más. Entonces, acá me quedo aumentando. Entonces, aquí él me está mostrando 5 días, pero yo podría ponerle más días o menos días. Eso sí, tenemos que ya, bueno, obviamente a que tiene cada persona, pero este sería un ejemplo. Y aquí lo vamos a guardar. Entonces aquí ya me guardo y cuando el usuario ingrese, pues va a ver naturalmente sus alertas. Vemos aquí en facturación, que es la última. Aquí hay una, entonces en el portal web, eso sería tal vez, digamos, por ejemplo, community manager. Entonces la persona va a decir, bueno, tenemos portal web que ustedes no lo conocen, se los presento brevemente. Aquí vamos a verificar portal web. Entonces aquí en el portal web, ¿qué vamos a tener? La posibilidad de que nuestros clientes ingresen a hacer la gestión de sus pedidos. Entonces, yo aquí tengo este portal, ya lo adquirí con Factory. Entonces, acá verificamos la gestión de su cliente. Entonces, en esta interfaz yo podría tener acceso. Ahora, ¿qué voy a hacer la persona de gestión, digamos, en ventas o la persona que se encarga de administrar el portal y que tiene acceso al módulo de facturación? Entonces, voy a decir, bueno, ¿qué clientes míos tienen acceso ya al portal? Entonces, vamos a verificar la alerta. Vamos a decir aquí cualquier tabla. Vamos a programar la alerta. Le damos una descripción. Entonces, aquí usuarios activos en el portal. Tengo en el portal web y tengo estos usuarios activos. Vamos a editar la consulta. Le voy a decir que se ve estos datos. Entonces, y pues yo lo puedo llenar de condiciones, pues a modificar medida que la necesite. Si algunos usuarios pues ya no los quiero ver, pues los puedo editar en la consulta. En este caso, decir que los usuarios que están, los clientes activos que están aquí en el portal, me decir, para el ingreso al portal web ya están creados y tienen acceso. Estos clientes, que estos son sus nombres, si necesito, estos son sus celulares, si necesito llamarlos a notificarles, entonces mire, su ingreso al portal ya está creado, el NID, posiblemente no sea muy útil, bueno, ya se lo pueden personalizar, el usuario del portal, entonces aquí me dice qué usuario se creó y a qué departamento pertenece, pues le pongo la ciudad, dependiendo como yo lo necesito, entonces él, ya, que podría ser persona, ¿cuál es la el cliente de la empresa S01, ya le creamos clientes cuando le enviamos un correo a través del módulo de facturación y la persona recibe la URL del portal, sus credenciales de ingreso y ya va a poder ingresar al portal web a hacer la gestión de sus pedidos, a consultar los pedidos existentes, la cartera, su pago, actualizar los datos, los contactos y tienen servicio al cliente, pueden practicar por aquí también en el portal web. Entonces, en el enfoque es notificar al global cognitivo, la persona que se encarga de hacer este tipo de gestión en el portal, que ya estos usuarios están creados para que se puedan agilizar y que el usuario sepa que tiene acceso, que hay un portal existente en Factory. Bien, entonces aquí guardamos y esta sería nuestra última alerta del módulo de facturación. Vamos a dar las alertas del módulo de inversión y vamos a finalizar por si ustedes tienen dudas, escribir en el chat o pensando para arriba y las podamos socializar. Entonces ahora vamos a fijar en el módulo de inventarios. En el módulo de inventarios, entonces ingresemos por acá. Entonces vamos a verificar aquí básicamente, digamos aquí tenemos casi que el corazón de muchos procesos. Entonces aquí la infinidad de alertas, digamos que esto ya es a criterio, aquí hay dos básicas y como las más recurrentes, que son fechas de vencimiento. Entonces, ¿qué puede suceder en el sistema de inventarios? Que me puede generar a mí un monitor. Entonces, aquí yo le digo, por ejemplo, esta es la opción que les mencionaba. Aquí tengo un usuario, entonces yo le puedo decir, quiero que lo vean todos los usuarios, entonces el sistema ya me muestra todos. O tal vez no quiero que sea para todos, sino solamente aquí solamente se encarga, por ejemplo, Jefferson de hacer este monitor solamente cuando empiece Jefferson quiero que se visualice. Entonces, esa es una de las opciones. Aquí sin fecha de terminación, recordar cada día para este caso de prueba, que se vencimiento, seguramente se va a hacer todos los días, pero ya es, cada persona lo verifica. Vamos a verificar la consulta, le añadimos la descripción. Entonces, este es productos próximos a vencer. Entonces, acá nos dice próximos a vencer, va a ser relación un mes a los que se vence de hoy 21 al 21 de septiembre. Entonces, verifiquemos la alerta, probémosla. Estos productos van a ser el 10 de otro mes, el 11, ¿sí? Y ya por fuera, si hay más otras de encima, pues aquí en este caso yo no le puse, no incluí un periodo más grande que un mes, entonces, pero él lo podía incluir, entonces no, muéstreme 2 meses, entonces puedo ampliar el rango de fechas para que el sistema me muestre, en qué ODS, cuánto material tenemos que va a vencer. Entonces el usuario ingresa y va a hacerle gestión. Eso es para los que se van a vencer, aquí lo voy a guardar, ¿listo?
Ahora, le voy a decir aquí el módulo de, hay otros que es de vencimiento también, pero los que ya se vencieron. Entonces, ¿qué hacer con los productos que ya se vencieron? Entonces, aquí en el módulo de inventarios, nuevamente aquí consulta, abrimos cualquier tabla, vamos a generar esa alerta, vamos a programar para todos los usuarios, vamos a editar la consulta, y le decimos que esto es los que ya se vencieron, ¿ya ver? Productos vencidos. Entonces, aquí le decimos ver productos vencidos, entonces aquí vamos a probarlo. Entonces, se encuentra, ahorita tenía lo de hoy a un mes adelante, ahora tengo lo de hoy hacia atrás, todo lo que ya se me venció. Entonces, aquí con los datos de pruebas, como les mencionaba, voy a encontrar un gran número de productos que no han tenido rotación, pero así lo veo. Entonces, aquí el 13 este mes, el 13 se venció ese producto, teníamos la bodega 4, 120 unidades de existencia de ese producto. Entonces, ¿qué pasó con ese producto? Vamos a verificar. Y aquí lo podían verificar, ¿sí? Para poder dar parte a esos productos. Aquí listo, ya guardamos las de inventarios. En el generador de consultas, vemos que ya las que están guardadas, por ejemplo, entonces aquí están alertas. Aquí se pestaña todas las alertas. Las voy a ver, mire, hemos creado, las que hemos creado hoy, llevamos 15 alertas hasta aquí las de inventarios. Tenemos 15 alertas. En este caso están todos los usuarios, pero como les digo, se puede editar la personalización. Aquí puedo ver la alerta, entonces aquí va esta alerta que creamos para el módulo de activos fijos, estas son las de compras, entonces yo quiero ver esta alerta del módulo de compras, la estructura que está realmente. Entonces, así está. Cuando inicia esa tarea, cuando tiene fin, entonces solo le pusimos fin a una, qué periodicidad va a tener, si es diaria, entonces aquí será uno o la que usted define, en qué módulo es, cuando se creó la alerta, cuando se realizó, qué tabla quedó relacionada. Esta es la tabla del ingreso, pero digamos que es como una referencia, no necesariamente no es obligatorio que, que sea la tabla. Digamos aquí abrimos la tabla de IDs, pero la consulta no está con esa tabla. Sin embargo, revisamos para abrir esta interfaz, es la relación. Pero y aquí la verificación. Cuando yo ingreso al sistema y no miro las alertas, el sistema va a decir, igual la alerta va a quedar como verificada, es decir, que el usuario ingresó y la vio. Entonces, cada vez que yo verifique aquí en el cuadrito que sea ver, entonces yo le digo ver y él me dice verificar y pone la fecha. Cuando verifique yo esa alerta, para decirle, mire, usted ingresó al sistema y el 21 vio que el producto se estaba vendiendo. Aquí me aparece en el sistema que la alerta se disparó y la verificaron el 21. Se ingresó y el sistema mostró la alerta y pues para notificarle de estas fechas. Entonces aquí en las alertas podemos ver los módulos de integración, toda esta información que nos interesa. Listo, ya terminando, entonces vamos a verificar el módulo de nómina. Entonces, de las que hemos creado para el día de hoy. Entonces aquí vamos a ver certificados alertas. Entonces, ¿qué podemos verificar en el módulo de nómina? Entre tantas cosas, pues ya definimos dos por ahora. Entonces, vamos a generar estas dos, ver incapacidades o ausencia de mes. Entonces, pues yo puedo hacer uso de las, verificar qué conceptos tengo creados y hacer, digamos, bastantes consultas. Digamos que para este caso solo vamos a hacer las de... listo, vamos a verificar aquí la alerta, entonces vamos a programarla para todos los usuarios. Entonces, aquí vamos a hacer la descripción, tiramos la consulta, el módulo de nómina, entonces, sí. Vamos a probarla. Entonces, que ver incapacidad de mes. Cuando la persona ingresa y me dice, mire, todos estos empleados, como es que en la consulta estoy contemplando este mes, pues no me da historial de todas las incapacidades, sino, mire, quiero saber este mes qué ha sucedido con los empleados. Entonces, aquí, mire, qué días se tomaron. Entonces, este empleado tuvo días desde esta fecha de inicio hasta esta fecha de fin, y así sucesivamente. Entonces, para esta alerta, entonces aquí yo la guardo. Verificamos aquí también nuestra última alerta para el día de hoy. Entonces, teníamos los cumpleaños del mes, posiblemente si hay quien tenga de empleados, entonces aquí lo podríamos consultar. Entonces vamos a decir el género de consultas también, empleados. Entonces aquí sí, vamos a programar nuestra última alerta de la capacitación del día de hoy. Vamos a verificar, hacer la consulta y vamos a decirle que es los cumpleaños del mes. Es aquí cumpleaños del mes. Vamos a probar la alerta. Entonces, en este mes, este empleado, apellidos y nombres, cumple el 13, el 6 y el 15, tenemos cumpleaños de estas personas. Los colaboradores para tenerlos presentes. Y ya le defino la alerta cuando lo quiero ver, el primer día del mes, si es mensual, cada 30 días, semanal, para tenerlo presente. Entonces, aquí, como les menciono, hay toda la personalización que yo le quiera dar a las alertas, la frecuencia a los usuarios. Si ingresáramos, vamos a recordar cómo se veía cuando ingresamos al módulo. Entonces, yo ingreso al módulo de nómina, ya con el usuario que configuré. Entonces, aquí superusuario. Entonces aquí yo ingreso y él me va a mostrar las áreas que configuramos, las incapacidades, los cumpleaños. Aquí cuando yo le digo salir, si yo le digo salir, el sistema me dice que, o sea, que el sistema mostró la alerta. Si yo no la veo, igual el sistema la va a mostrar como verificar.
Entonces aquí yo digo salir, el sistema dice que esas alertas quedarán como verificadas, porque igual el sistema sí las mostró, y allá cuando se haga la consulta se va a decir cuándo se verificó la alerta. Entonces aquí yo voy a ver las ausencias o los cumpleaños del mes. Bien, pues básicamente el proceso es muy similar en todos los módulos, realmente la opción es la misma. Aquí queremos dar como unas bases o unas ideas de cuáles pueden ser útiles para ustedes para que ustedes mismos exploren las tablas, verifiquen, creen nuevas alertas, si no pueden solicitar, si creen que necesitan alguna ayuda para crear alguna, nos buscan en este caso a través de la línea de atención con su ingeniero de soporte. Y nosotros podemos colaborarles en crear una alerta que realmente sea útil para su sistema, porque aunque el sistema tiene bastantes reportes, un número ilimitado de reportes, que se ajustan muy bien a las necesidades de cada compañía, le podemos dar un toque más de personalización con estas alertas y ser útiles en el momento de pronto que necesitamos recordar un dato o tener presente alguna información para el sistema. Entonces, ya para finalizar, pues vamos a dar una información, hasta ahí llega el proceso de los temas. Vamos a verificar, digamos, al finalizar de esta capacitación, vamos a mencionarles un poco acerca de qué es el plan de embajadores Factory. Realmente son agentes referidores, como ustedes muchos los conocen, o si no lo saben, ustedes pueden ser referidores del nombre de nuestra empresa, y a medida que se generen acuerdos con nuevas compañías, entonces ustedes pueden ser beneficiarios por haber sido referidores o nuestros embajadores ante otras compañías. Recuerden también nuestro servicio de actualización, es importante para que ustedes tengan un servicio actualizado. Cada vez que tenemos servicios, como lo veíamos en nuestra página web, ustedes tienen acceso a zona de clientes, de aquí pueden descargar bastantes utilidades, los ejecutables a medida que se generan cambios de normativas o nuevas funcionalidades. Tienen nuestro servicio de actualización activo, pueden hacer uso de bastantes herramientas que trae Factory para sus clientes. Los propios de nuestro servicio de actualización, incluye un servicio de mantenimiento anual que lo pueden registrar a través de este código QR en el cual verificamos el sistema, hacemos una optimización en los casos donde se puede, hacemos sugerencias en el sistema, la persona que está encargada nos puede hacer preguntas y una vez al año dejamos el sistema óptimo y hacemos algunas recomendaciones para que durante los siguientes periodos lo puedan ejecutar ustedes mismos con toda la naturalidad del caso. Aquí ustedes se pueden unir a nuestro canal de WhatsApp, donde estamos continuamente brindando información de este tipo de eventos o eventos de interés general en nuestras redes sociales. Aquí está el WhatsApp, pero ustedes pueden unirse a través de nuestras distintas redes sociales, como es TikTok, Facebook, LinkedIn, para verificar cada novedad que traemos, que a veces que son muy interesantes. Siempre son muy interesantes. Y finalizamos con nuestro abanico de posibilidades del EDP2. Y tenemos la gestión del inventario, la gestión de los clientes, recursos financieros, de nómina, recursos humanos, el WMS, una integración de inventarios, gráficas, dashboard gerenciales a través de Microsoft Power Apps. Tenemos nuestro portal web, que les di una descripción breve a través de nuestra interfaz, alusión al tema, y nuestra app mobile. Entonces, si tenemos personal en ventas, no solamente en ventas, sino tenemos personal de control de producción que necesitamos registrar minutas. Ahora tenemos más funcionalidades en mobile, incluyen en la gestión de visitas, de GPS. Incluimos ahora también la posibilidad de verificar los las proyecciones en ventas en el módulo de facturación se puedan consultar en el módulo de la aplicación de mobile. Y pues antes de ingresar al módulo de preguntas, a la sesión de preguntas, pues les quiero agradecer quienes han llegado hasta aquí, quienes pudieron participar. Esperamos tenerlos muy atentos en nuestras próximas sesiones, que haya sido útil la capacitación. Y si tienen alguna pregunta, entonces ya podemos proceder a realizarla. Listo, ingeniero. Como comentabas, entonces, pues ya una vez finalizada la explicación, daremos inicio al espacio de preguntas. Recuerden que pueden escribirlas en el chat o pueden levantar la manito y posterior a este se les dará el espacio para que abran su micrófono y hagan la pregunta. Ingeniero, iniciamos con Mackenzie Guerrero, que nos escribe en el chat. ¿A qué base de datos y en qué módulo puedo realizar las alertas sobre Factory Mobile? Pues, digamos, aquí podríamos contemplar los módulos de facturación e inventarios. Es decir, por ejemplo, en facturación podemos generar una alerta
por decir algo, una alerta que me diga qué pedidos se hicieron desde mobile y otra alerta que diga qué pedidos no se hicieron desde mobile, es decir, desde el módulo. Puede ser una, dependiendo del enfoque, pero aquí podríamos tocar principalmente los módulos de facturación e inventarios. Recordemos que aquí previamente vamos a ingresar a uno de nuestros managers de mobile. O sea, aquí tenemos el demo. El sistema usa información de los módulos de facturación, inventarios y control de producción. Entonces, en el caso de que esté configurado, de que hagamos uso completo de la herramienta, que todos los módulos estén integrados, entonces en cualquiera de esos módulos podemos hacer la gestión. En facturación podemos verificar los pedidos, una gestión de pedidos. En inventarios, por ejemplo, si tenemos Mobile Plus, hicimos facturas, entonces podríamos llegar a integrar una alerta en el Cardex. En el módulo de control de producción, también podríamos verificar aquí en el módulo de control de producción. Entonces, estas son las bases de datos que usa Mobile. Entonces, aquí tenemos facturación, inventarios, control de producción. A mí que yo ya conociendo las tablas, entonces esos módulos los puedo integrar para Mobile y ahí me puedo generar la alerta. Ok, listo. Ingeniero, el blog de notas que tú tenías con las respectivas alertas, esa lo podemos compartir, ¿cierto? Sí, tal cual. Si ustedes, no sé qué mecanismo me para que la compartamos a los clientes, pero si son genéricas, ya ustedes los pueden editar a como editen, pero sí la podemos compartir sin ningún problema. Listo, entonces las personas que quieran tener acceso a esta información podrían escribir en el chat el correo al cual dirigirnos y poder enviar un archivo con este contenido. Y pues ya después de esta sesión les estaremos haciendo el respectivo envío. Listo. Ingeniero, continuamos con Edwin Roballo, que nos pregunta, en vez de productos vencidos, ¿me puede ayudar con una alerta para códigos que ya no tengan existencias? Tal cual. Entonces podemos verificar cómo la podríamos hacer que no tengan existencia. A medida que vayamos conociendo el sistema, como les mencionaba, digamos que podríamos identificar dos tablas para este caso. Hay una tabla de encabezado que se llama maestro y otra tabla que se llama maestro, que podríamos generar, editar una alerta que diga, allí consulte del maestro todas las referencias que están activas. Entonces, no sé si nos alcanzan, hacemos una demostración rápida, cómo la podríamos personalizar. Entonces yo le podría decir, voy a hacerla grande para que, digamos, que nos quedemos con la idea de cómo la podríamos hacer. Pero entonces si yo digo, yo necesito de módulo de inventarios. Entonces aquí, yo le voy a decir, mira, aquí voy a tener las referencias que tiene el sistema, no en énfasis en lo que tengo en bodega, sino en lo que tiene el sistema. Entonces, aquí en el maestro yo tengo estas referencias. Ahora, es todo lo que yo he creado en el historial que tengo con el programa, pero seguramente habrán referencias que no aplican. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Verificar aquí el campo de las referencias activas. Entonces, debo filtrarlo. Verificamos acá. Debo verificar qué referencias están activas. Migramos acá. Bueno, en este momento, aquí en el directorio para hacer uso de esto, entonces aquí le puedo decir, de la tabla del maestro, inventarios, entonces, ¿qué campos tengo acá? Entonces aquí está ese módulo vamos a verificar de inventarios, entonces ese es el módulo este de facturación, del maestro de inventarios, vamos a verificar maestro de inventarios, acá. Entonces el maestro de inventarios, él me está diciendo, según los campos que tengo acá, entonces él me está diciendo, vamos acá, si está o no está activo el producto. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí en el maestro? Entonces digo, listo. Estas son, en un primer paso, las referencias que yo tengo creadas en el sistema. Cancelar. Entonces, aquí, esto es lo que yo tengo que hacer. Pero, en la columna de grupo, entonces yo le decía, entonces cuando este tipo de consulta, entonces aquí voy a tener. Estas son las referencias que tengo activas.
Ahora bien, posiblemente no con existente. Yo tengo dos maneras. Puedo tener aquí la existencia global, entonces le puedo decir, aquí desde el encabezado le puedo decir que no tiene existencia, entonces podría hacer la consulta. Entonces aquí me dice, mire, no tengo existencia de estas referencias. Esta es una manera. Ahora, yo quiero hacer, es decir, digamos, verificar por bodegas. Entonces, en las bodegas están distribuidas en una tabla que se llama maestro uno. Entonces, yo también podría decirle, mire, traiga todo lo del maestro, pero lo que no está, entonces, ¿cuándo? Entonces, aquí le puedo decir,